Bueno, doctor Elkin, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a responder algunas preguntas a la asociación. Cuéntenos entonces cómo surge la idea de la cura del sentimiento de culpa y de la depresión. Bueno, en realidad, cuando hablamos de cura del sentimiento de culpa y de la depresión, hay que decir de entrada que a ello nos remitimos es en el sentido de reducción de la cura del sentimiento de culpa y de la depresión, y no en términos de supresión o de desaparición del sentimiento de culpa y de la depresión. En realidad, la presente elaboración hace parte de una pesquisa que comenzó hace algunos años atrás en torno a los textos Finitud y Culpabilidad y Freud, una interpretación de la cultura, de Paul Ricoeur, filósofo que asistiera a unas cuantas sesiones de los seminarios de Lacan en Francia y desarrollara una de las hermenéuticas más complejas de la actualidad, distinta del proyecto hermenéutico de Hans Georg Gadamer y de Karl Popper. Existe una clara distinción en toda su obra entre explicar y comprender, aspecto que lo caracteriza por no inscribirse en el positivismo y se extendió a otro contexto con algunos avatares. La pregunta de investigación resulta, pese a que no se encontró en su momento un desarrollo significativo en el campo psicoanalítico, y más que todo, digamos, al hacer el estado del arte, dio lugar a una respuesta singular en 2 libros inicialmente, cuya síntesis plasmamos aquí y esperamos contribuya a seguir pensando los problemas de la culpa relacionados con la civilización, la finalización real de los análisis y el no menos importante asunto social de la formación de los psicoanalistas. Digamos que la investigación parte de la idea de Ricoeur, según la cual el hombre griego nunca alcanzó el sentimiento de pecado en su calidad de tal y con la intensidad de la que únicamente da ejemplo el pueblo de Israel, de una afirmación provocadora de Jacques Alain Miller, filósofo y psicoanalista, y quien fue presidente en tiempos pasados de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que se gesta, la pregunta, y se desarrolla en un contexto universitario, y se continúa en un cartel de la ANEL Medellín, la nueva escuela lacaniana, espacio en el que se pudieron afinar poco a poco varios de los elementos que hacen parte de la respuesta al interrogante. La afirmación de Miller, en esencia, es la siguiente: se puede decir, en tono de chiste, que el núcleo de la formación de los analistas es curarlos del sentimiento de culpa. No hay tratamiento posible con culpa. Esa es una idea de Jacques Alain Miller que está en un texto que se llama Elucidación de Lacan. El concepto de sentimiento de culpa, tal y como se observa hoy en el ámbito de la clínica, es un efecto de la función del significante nombre del Padre en la época de su declinación, y un factor esencial en la etiología de la depresión y otros síntomas actuales. Es también la base del lazo social. En este sentido, el psicoanalista requiere, para realizar su actividad clínica, haber reducido en el curso de su propia cura los embates e imperativos de la instancia cruel. Lo anterior quiere decir que si el psicoanalista no ha reducido el componente imaginario de su culpa, obrará en su ámbito clínico desde la moral, es decir, por buena fe,
por buenos motivos o por buenas intenciones, pero nunca desde la perspectiva del deseo y la responsabilidad ética. Y de nada sirve, como dice un psicoanalista argentino que es amigo de Jacqueline Miller, el doctor Ricardo Horacio Echegoyen, él dice, ser buena persona si se es mal analista, si se es mal analista, ¿sí? Y habría que ver todavía qué clase de buena persona somos cuando procedemos de esta manera. El sentimiento de culpa en el psicoanálisis siempre ha sido ligado a otros conceptos. Está en estrecha relación con conceptos tales como censura, conciencia moral, ética, responsabilidad, ideal del yo, imperativo categórico, superyo, punición, angustia, deseo, castración, moción maligna, tabú, odio, padre, etc. Y se expresa de múltiples maneras, por medio de mandatos insensatos que irrumpen sorpresivamente en el más normal de los sujetos, compulsiones irrefrenables, coerciones inexplicables, obediencias masoquistas, rasgos de carácter indelebles, prácticas autodestructivas silenciosas o estrepitosas, actos expiatorios y sacrificiales ligados a culpas infundadas, estruendosos fracasos como respuestas al triunfo, extraños empeoramientos en momentos de franca mejoría, delitos perpetrados para obtener castigos que apacigüen oscuras culpas, crímenes inmotivados, cobardía moral, etc. O sea, es una larga lista de elementos que están constitutivamente ligados al sentimiento de culpa y al concepto de superyo. Bueno, doctor Elkin, ahora digamos que para explicarle eso a un ciudadano de a pie, ¿cómo explicaría usted el sentimiento de culpa a una persona, digamos, que sienta que sufre de esta enfermedad, se le podría llamar? No digamos que es una enfermedad, sino que es una vivencia interna a partir de la cual los seres humanos podemos operar de manera responsable y de manera ética. Hay que precisar el asunto. Digamos que el sentimiento de culpa, cuando es excesivo, y cuando digo que es excesivo, estoy hablando de una psicopatología como es, por ejemplo, la neurosis obsesiva o en las melancolías. En esos casos estamos hablando de una patología, porque evidentemente el sujeto sufre de manera considerable en la neurosis obsesiva y en la melancolía a consecuencia del sentimiento de culpa. Eso de un lado, pero de otro lado hay que decir que el sentimiento de culpa es el motor de la civilización, es el motor de la cultura. Sin sentimiento de culpa, el ser humano está expuesto a ser un cínico, a ser un canalla, o como decimos en el campo del psicoanálisis, a ser un perverso. Y el problema de la perversión, desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano, lacaniano, es que el perverso, al no sentir culpa, no siente vergüenza, y al no sentir vergüenza no puede reparar los actos que ejecuta en la relación con el otro, en la relación con el semejante, y ahí sí ya estamos hablando de un problema social, sobre todo en nuestro medio, en donde sabemos que por ausencia de sentimiento de culpa, o sea, de ese sentimiento que nos permite ser, digamos, mesurados, que nos permite ser, digamos, honestos, que nos permite ser delicados en el trato, en la relación con el semejante, muchas personas en nuestro medio, digamos, caen en situaciones de franca situación delictiva. Ese es el gran problema, Sebastián. Bueno, doctor Elkin, entonces, respecto a lo que usted nos ha dicho sobre el sentimiento de culpa y sobre la depresión, ¿usted cree que el psicoanálisis sí es un camino viable para reducir el sentimiento de culpa y la depresión?
Sí, sin lugar a dudas, Sebastián. Y muy bien dicho, reducir. Y eso ya es suficiente. O sea, es que cuando uno ha atendido pacientes que padecen o que han padecido durante muchísimos años de una neurosis obsesiva y que en esa neurosis obsesiva uno de los elementos esenciales es el sentimiento de culpa, uno advierte cómo a través del trabajo psicoanalítico, que es un trabajo de escucha paciente, que es un trabajo de no censura, de no señalamiento, digamos que en la neurosis obsesiva la persona padece de un exceso, de responsabilidad, o de un exceso muchas veces de una culpa que no corresponde con la realidad de la vida que la persona lleva. Me explico. Son personas que sufren y que experimentan culpa o que experimentan un gran dolor a nivel psíquico por cosas que piensas, por cosas que se imaginan, por cosas que desean. Entonces, claro, en una situación de esas se amerita poder disponer de un dispositivo clínico, de un dispositivo terapéutico que permita llevar a cabo una reducción, una reducción del sentimiento de culpa, que en muchos de estos casos es un asunto imaginario, es decir, no es algo real, no es algo que coincida con la lógica de la vida de la persona. Entonces, en ese sentido, claro que es válido pensar si el sentimiento de culpa es posible que se reduzca a través de un tratamiento psicoanalítico. Ahora, hay que decir, con un tratamiento psicoanalítico, porque la verdad es que no podemos llamar a cualquier actividad psicoanálisis. El psicoanálisis, para poder ser psicoanálisis, tiene que operar, digamos, en una lógica que le es propia. No a cualquier dispositivo se le puede llamar psicoanálisis. Y en cuanto a la depresión, ¿también se puede reducir o la depresión sí se puede acabar? Muy buena esa pregunta, Sebastián, porque es que incluso algo de lo que nos dimos cuenta en este proceso de investigación, y digo proceso porque es que una investigación no es algo que se da de un día para otro. En los comienzos, la verdad, yo me centré en la reducción del sentimiento de culpa como asunto clínico, como asunto teórico. Ya después de haber trabajado muchos años allí, me di cuenta de que cuando el sentimiento de culpa se reduce en la clínica psicoanalítica, en el dispositivo analítico, entonces la